Buena tarde, mi nombre es Kelly Bedoya, junto a mis compañeras Cindy Urrutia y Kelly Mercado. Venimos hoy con la convicción profunda de que de hablar sobre inclusión no es simplemente reflexionar sobre una palabra, sino sobre una lucha histórica, una ética del cuidado y un proyecto de humanidad compartida. Durante décadas, la idea de inclusión ha recorrido un largo camino, desde el silencio y la segregación hacia el reconocimiento progresivo de la dignidad de quienes fueron históricamente invisibilizados. Pero esta evolución no ha sido lineal ni suficiente. Hablar de inclusión es reconocer que las escuelas, al igual que las sociedades, deben transformarse profundamente. Deben dejar de exigir que las personas se adapten a sus estructuras para empezar a adaptar las estructuras a las personas. Es una tarea política, pedagógica y profundamente humana. En este sentido, vamos a leer un fragmento profundamente simbólico y conmovedor del libro El futuro recordado de Irene Vallejo, titulado Prehistoria de los cuidadores. Esta lectura nos invita a pensar que cuidar, incluir, reconocer al otro no es una moda contemporánea, sino un impulso ancestral que nos ha hecho humanos. Acompáñenos en esta lectura. Los arqueólogos contemplan con creciente asombro nuestra prehistoria. Entre los restos humanos de hace 200.000 años se han encontrado fósiles de adultos con malformaciones óseas, sordera y otras anomalías graves. ¿Cómo pudieron sobrevivir e incluso llegar a viejos? Los analistas revelan que, aunque no podían participar en las cacerías, disfrutaron de la misma dieta cárnica de los demás y fueron enterrados respetuosamente. Los expertos concluyen que aquellos homínidos con discapacidad recibieron cuidados especiales desde la niñez para que no se quedaran atrás. Cuando fue necesario, el grupo hizo esfuerzos por compensar sus diferencias y sus necesidades. Las lecturas más descarnadas de la lucha por la supervivencia insisten en nuestra naturaleza competitiva y en los comportamientos despiadados. Pero estos hallazgos prehistóricos demuestran que el afán de proteger estuvo en nosotros desde el principio, incluso en las épocas más implacables. Desde la tribu ya existía la solidaridad hacia los dependientes. Hoy, más allá del azar del nacimiento, todos entrelazamos nuestras vidas con un prójimo remoto. El esfuerzo colectivo por crear redes de apoyo que socorran a extranjeros y desconocidos no va contra nuestros instintos, solo los ensancha. Porque en el clan extendido del mundo global, también el otro es uno de los nuestros. Finalizando con esta reflexión, sobre, vamos a hablar sobre la inclusión, un proceso en constante evolución histórica, desde la década del 1980 hasta la actualidad. Continuando con nuestra línea de tiempo, ahora hablaremos de la década de 1980, el despertar de la conciencia. Durante los años 80, el mundo comenzó a visibilizar la exclusión educativa de personas con discapacidad. En el 1981, la ONU declaró el Año Internacional de las Personas Discapacitadas, marcando un hito simbólico que impulsó la idea de integración. La Convención sobre los Derechos del Niño en el 1989 reafirmó el derecho a la educación sin discriminación. En Colombia, el modelo era aún segregado. Estudiantes con discapacidad eran atendidos por instituciones especiales como el INSOR y el INSI. No existían leyes inclusivas, pero el Código del Menor en el año 1989 introdujo principios de protección. Se hablaba ahora de integración escolar centrada en la discapacidad, sin considerar aún la diversidad cultural o social. Fue una década de transición marcada por la apertura internacional tras la caída del muro de Berlín. En la década de 1990 encontramos el surgimiento del paradigma inclusivo. Los años 90 transformaron el discurso educativo global. La declaración de Jomtien, Tailandia, en el 1990,
y la Declaración de Salamanca en el 1994 posicionaron la inclusión como pilar de la equidad educativa. La UNESCO promovió una educación basada en el respeto por la diversidad. En Colombia, la nueva Constitución de 1991 reconoció los derechos fundamentales y la diversidad étnica, abriendo paso a la Ley 115 de 1994 que garantizó educación para todas las poblaciones. Se extendieron normas como claves como el decreto 2082 y la ley 361 de 1997. Conceptualmente se pasó de integración a inclusión. La escuela debía transformarse para todos. La diversidad comenzó a entenderse como una riqueza educativa y la inclusión como una condición para la calidad. En la década del 2000 encontramos la inclusión como obligación jurídica. En esta década, la inclusión se convirtió en una responsabilidad legal y política. A nivel global, los objetivos del milenio del 2000 y el marco de Dakar reforzaron el derecho universal a la educación. En el 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la CRPD, estableció la educación inclusiva como un derecho exigible. En Colombia se consolidaron políticas públicas. La resolución 2565 de 2003, la ley 982 del 2005 y la ley 1145 del 2007. En el 2009, la ley 1346 ratificó la CRPD y el decreto 366 reguló los apoyos pedagógicos. La inclusión dejó de ser solo discapacidad. Se amplió a género, etnia, pobreza y ruralidad. La educación intercultural y flexible se posicionó como clave para garantizar el derecho de todos a aprender. Continuemos con nuestro recorrido histórico en materia de inclusión. En la década del 2010 se adoptó la inclusión como política sistémica y reconciliadora. Esta década consolidó la inclusión como un eje estructural de la educación global. En el 2015, la Agenda 2030 y la ODS fijaron como meta principal garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. La declaración de Incheon marcó un compromiso mundial y Colombia no fue la excepción, ya que fortaleció su marco normativo con la Ley 1618 del 2013 y el Decreto 1421 de 2017. Actualizó su política pública mediante el COMPE 166. Se implementaron programas masivos de formación a docentes, adecuación de infraestructura y apoyo a la diversidad. La inclusión se entendió desde la interseccionalidad. Un mismo estudiante podía enfrentar múltiples exclusiones. Tras el Acuerdo de Paz de 2016, la inclusión educativa se ligó al proceso de reconciliación nacional, haciendo de la escuela un espacio
para la construcción de paz y justicia social. En la década del 2020, proyectada hasta el 2023, inclusión en clave de transformación y resiliencia. Los desafíos del siglo XXI han profundizado la necesidad de una educación inclusiva. La pandemia del COVID-19 impactó gravemente el acceso y la participación educativa, evidenciando las brechas existentes. En respuesta, la Cumbre de Transformación de la Educación ONU 2022 renovó el compromiso con la inclusión, la equidad y la resiliencia educativa. Colombia adoptó normativas, fortaleció la inclusión digital y actualizó su política pública. Se impulsaron leyes para garantizar la accesibilidad, apoyo psicosocial y se proyecta una ley de educación inclusiva. Conceptualmente, la inclusión se redefine como un proceso continuo multidimensional. Es el corazón de una educación transformadora, orientada al desarrollo humano, la justicia social y la paz. Como se evidencia en nuestra línea de tiempo, se han implementado múltiples políticas de inclusión significativas, pero en la actualidad todavía vemos muchísimas brechas que han imposibilitado alcanzar esta meta. Es compromiso de todos aportar nuestro granito de arena para construir el país incluyente que soñamos.